Hola, buenos días. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación y les damos la más calurosa bienvenida a esta conferencia que hemos preparado especialmente para ustedes. Soy Marta Ramírez, coordinadora de programa de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte, y en el día de hoy nuestra conferencia virtual se titula Familia y el impacto del abuso psicológico en niños, adolescentes, adultos y pareja. Esta conferencia está ofertada por nuestra especialización en desarrollo familiar y aprenderemos a identificar los signos y los diferentes tipos de maltrato psicológico. También se identificarán la correlación con el maltrato infantil, el bullying, los conflictos de pareja y familia y también los trastornos mentales. También identificaremos algunas estrategias de prevención y otras estrategias de intervención. Al finalizar esta conferencia podrán formular sus preguntas que serán respondidas por nuestro conferencista. Bueno, sin más preámbulos, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado Ramón Rojano de la Hoz, quien es un distinguido profesional colombiano que ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo en Colombia y en los Estados Unidos. Graduado como médico, psiquiatra, terapeuta de familia, salubrista, también tiene un doctorado en psicología y es coach profesional. Ha tenido la oportunidad de entrenarse con grandes maestros internacionales de la psicoterapia y el coaching y ha desarrollado sus propias estrategias de intervención. Además, es profesor universitario y conferencista destacado cuyos trabajos han sido publicados en varias revistas y libros nacionales e internacionales. Bueno, damos la bienvenida a nuestro conferencista Ramón Rojano de la Hoz. Bienvenido, Ramón. Es un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias, Marta. Realmente es un honor, pues, ser parte del equipo de la especialización en desarrollo familiar, un programa especializado en la Universidad del Norte que precisamente ayuda a profesionales que quieren meterle mano a los problemas graves de las familias en diferentes clases sociales. Es un honor y de paso le doy muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Imagínense, hoy es sábado y ustedes aquí a las 10 de la mañana, hora de Colombia, están haciendo un sacrificio por tratar de seguir adelante. Este tema que vamos a tocar hoy es un tema muy especial. Yo le pondría el título de La violencia invisible. Y ahora que en muchos países y sobre todo en Colombia se está hablando de una paz total, yo diría, va a ser bien importante entender esto del maltrato emocional, porque a diferencia del maltrato físico, el maltrato físico deja unas huellas y deja una evidencia. Cuando la violencia es insidiosa, silenciosa, que no deja huellas aparentes, entonces tiene el problema de que las marcas que está dejando las está dejando en una persona que se siente al mismo tiempo eh, como confusa, porque hay como una confusión mental, porque tú no sabes si es verdad que te están abusando o no, sino que tú sientes ese malestar. Y les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Lo primero que les voy a pedir, este es un tema difícil, ¿verdad? Porque yo digo que no hay vacuna contra el maltrato emocional y nos llega de diferentes maneras. Nos puede llegar en la familia, que es lo más común, de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de abuelos a nietos, de niños entre ellos mismos, de hermanos entre ellos mismos, y después vas a la calle, sales al colegio y te encuentras con tus pares, con tus compañeros de colegio, y allí también pues en ocasiones te enfrentas con algún tipo de maltrato o unas tendencias. O sea que la tendencia a maltratar es una tendencia que existe en el mundo y que es muy común. Y como psiquiatra y como
terapeuta o psicólogo, he encontrado en muchos casos y en la evidencia en la literatura que, miren, los consultorios de los psiquiatras, los hospitales psiquiátricos, los consultorios de los psicólogos y terapeutas, las cárceles están llenas de personas que han sido maltratadas psicológicamente. Y va a ser bien importante que entendamos esto y entendamos la diferencia, las diferentes clases de maltrato que pueden existir. Pero lo primero es que yo quiero hacer un ejercicio de conexión porque el material que yo tengo preparado está preparado de tal manera que va a tratar de explicar, que es algo bien importante, tratar de entender muy bien qué es el maltrato psicológico o maltrato emocional o abuso psicológico o abuso emocional. Entender bien qué es eso, porque esa es una pieza separada, pero que al mismo tiempo es complementaria a otros tipos de abuso como violencia doméstica o violencia, acoso sexual o abuso sexual, pero que el maltrato psicológico es precisamente lo que pone a las personas en una situación bien difícil emocionalmente, especialmente cuando es a largo plazo, porque esa es una de las características que, eh, que tenemos que considerar como parte de la definición. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es, vamos a hacer una reflexión de gratitud, decir gracias por el día, gracias porque estamos aquí, gracias por este interés que tengo en conocerme a mí mismo, conocer a mi familia, conocer mi historia o conocer la historia de mis amistades, conocer la historia de personas queridas para mí, conocer la historia de personas con las que yo trabajo y tratar de entender para poder ayudar y seguir esa cadena de ayuda. O sea que vamos a dar gracias por esa posibilidad y por esta hora que vamos a pasar juntos. Vamos a respirar profundo y si pueden, por favor, abran los brazos, respiren profundo, traigan las manos poco a poco hacia su pecho y piensen, voy a recibir el mensaje y lo voy a recibir con amor. Al final haremos también otro pequeño ritual, pero esto es bien importante porque son dos cosas. Una, no minimizar lo que yo estoy hablando hoy, pero al mismo tiempo tampoco exagerar y entender con calma, pues, de qué estamos hablando nosotros. Les voy a compartir pantalla y aquí vamos. Que el abuso emocional o el abuso psicológico se puede dar de padres a hijos, en relaciones de parejas, entre hermanos, en familiares, en el ambiente laboral, en las escuelas, en el barrio en que uno vive, en la misma comunidad. Como ya lo había dicho, es lo que estamos hablando del fenómeno que podemos denominar como violencia invisible. Y para entender este webinar, les puse 3 poderes que tienen una gran influencia en el mundo, el poder de las palabras. Una palabra que se dijo tiene el poder, tiene más poder a veces que un martillazo que te dieran en la cabeza. El poder del lenguaje no verbal, el poder de los gestos, o el poder de ignorar o de segregar a alguien. Segregación, ignorar, apartar, discriminar. Los quiero invitar a que me sigan en el Gimnasio Psicológico en Instagram y Facebook, y allí van a encontrar ya como 300 posts que he hecho como una
intención de contribuir, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de asistir a terapia y necesitan ayuda. O sea que allí pueden encontrar en el gimnasio psicológico en Instagram, pueden encontrar muchos recursos. También lo encuentran en Facebook. Bueno, ¿qué es el maltrato psicológico? Vamos a tratar de entendernos bien. Esta es lo que llamamos una violencia sorda, muda, invisible. Se describe el maltrato psicológico como cualquier tipo de comportamiento repetido. Estamos hablando de que es a largo plazo, no es algo ocasional que pasó una sola vez y te insultaron, sino que hay un comportamiento repetido de carácter verbal, activo o pasivo. Quiere decir que te pueden lastimar con la acción o con la omisión. O sea, si te apartan y te bloquean, esa es una forma de agresión que agrede la estabilidad emocional de la víctima en forma continua y sistemática. O sea, que es cuando tú te metes en una relación, en una situación que tú estás viviendo y tú sientes que tú estás caminando como por un túnel oscuro en el cual tú no ves ninguna salida. Entonces, esa sensación de no tener salida, de no poder ser libre, termina causando lo que se llama una opresión interna y que hace que sientas todos los síntomas que voy a explicar aquí hoy con calma. El objetivo de dicho comportamiento, la persona que lo hace, está tratando de coger poder, controlar o hacer sufrir a la víctima mediante la intimidación. Lo mismo que en la violencia física, el, el abusador o la abusadora, porque puede ser hombre o mujer, la intención es tener poder y control sobre la otra persona. Controlar, hacer sufrir a la víctima, culpabilización o desvalorización, aprovechándose de que hay un vínculo y hay cariño, hay algún tipo de amor, o puede que haya dependencia emocional o dependencia física, porque hay gente que no puede salir, un niño no puede irse de la casa por donde tiene su techo, su cuarto, su juguete, su comida, y el niño no tiene la libertad como decir, bueno, no voy a aguantar esto más y me voy de aquí. O sea que la persona se aprovecha de que en cierto sentido la persona está prisionera y entonces empieza a establecer un comportamiento con acción o con omisión que termina produciendo, perdón que se me cayó termina produciendo esta sensación de victimización y sensación de estar como atrapado sin salida. Esto viene pasando, como había dicho, en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios, en el trabajo. En la universidad tengo también el honor de dictar la clase de psicología del trabajo y allí revisamos mucho el concepto de maltrato laboral. Pero eso no lo vamos a tocar en esta conferencia. Vamos en niños, en adolescentes y en parejas. Eso es lo que vamos a tocar hoy especialmente. Pero esto le va a dar a ustedes una idea bien concreta de qué quiere decir maltrato psicológico. ¿Cómo se expresa en los niños? Puede darse en una multitud de formas. Por ejemplo, atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar al niño. Si se hace esto, más de uno de estos ejemplos, de una forma sistemática a largo plazo, eso termina siendo un maltrato psicológico. Pero a veces, como decía ahí, el poder de las palabras. Todavía llevo en el alma que me duele este caso que vi hace muchos años trabajando como psiquiatra en Barranquilla, que esta persona
se sentía completamente hundida a través de toda la vida porque de niño la mamá, su propia madre, en momentos de angustia, varias veces le dijo: a ti parece que te hubiéramos completado con orín. Esa frase se le metió al muchacho y desarrolló una identidad como si él estuviera corrupto por dentro, que la mezcla que tenía desde el punto de vista biológico era una mezcla sucia, tipo basura, y así se sentía la persona. Generalmente en estos casos uno dice: ¿cómo esta señora hizo esto? A veces la gente lo hace sin darse cuenta aparentemente, porque estamos hablando de que hay una cadena transgeneracional de abuso. O sea que eh, una de las cosas, una de las cosas más importantes para analizar es que hay una cadena y que entonces aún culturalmente, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con los chistes, porque culturalmente se le está hablando a una persona siempre: ay, pero qué feo estás, ay, pero qué feo estás, hoy estás llevado, estás mal. Y hay que entender el poder que tienen las palabras, sobre todo si por el otro lado tú no estás usando el poder del amor, porque habría que entender por el otro lado lo importante y el poder que tiene el decir te amo, te quiero, el poder que tiene un abrazo, el poder que tiene el sentirse incluido, el poder que tiene el sentirse halagado emocionalmente delante de otras personas. Generalmente este tipo de maltrato tiene un impacto en el comportamiento y la salud mental a corto y a largo plazo. Es como decir, se te va formando como una magulladura en el alma, y esas palabras que tú has escuchado, y ahorita vamos a ver varios ejemplos y le tengo unos ejemplos muy bonitos con relación a las parejas para entender esto. Todos esos comportamientos o desprecios que has sufrido se, te, se van grabando dentro de tu alma. Si por otro lado no tienes lo que llamamos factores de protección, entonces te va produciendo un daño emocional. Ejemplos con relación al abuso emocional a los niños: criticar constantemente al niño, culpar al niño de los problemas de los adultos. Cuando la gente está diciendo: viste, por ti quedé mal en el trabajo, por ti llegué tarde, y repito de nuevo, si alguien lo dijo ocasionalmente un día, pero al mismo tiempo eso va combinado con un montón de mensajes de amor y de cariño, entonces no tenemos el problema acumulativo y a largo plazo, lo que se llama pervasivo, algo que penetra lentamente a través de los años. Rechazar al niño repetidamente, descartar los sentimientos del niño. Si el niño dice tengo miedo, ya vienes tú con la misma bobada otra vez, como siempre. Si esa es la frase que el niño está recibiendo siempre, eso está produciendo una magulladura en el espíritu. O personas que son abusadoras y causan deliberadamente dolor emocionalmente al niño. Como había dicho, generalmente pasa porque hay una cadena. Sabemos lo que es la genética, pero ahora ya nosotros tenemos mucha investigación en lo que se llama la psicogenética. Quiere decir la psicogenealogía. Tú estás aquí abajo, como yo hice el ejemplo, tú estás aquí abajo y de arriba está chorreando cosas y tú estás aquí abajo chupando lo que está cayendo de arriba. Humillar, ridiculizar al niño, burlarse de él o de ella. Ven acá, cabezón, ven acá, barrigón. Uno cree a veces que es un juego, pero si eso no está balanceado con un mensaje de aceptación y de amor, cualquier jueguito de esos puede convertirse en algo difícil, especialmente cuando en una misma familia
a otros de los hermanos o a otros de los niños o a los vecinos no se les trata de la misma manera. Y el niño está comparando, porque hay una realidad bien grande y es que todo el mundo se está siempre comparando, aunque todo el mundo dice, a mí no me gusta compararme con nadie, pero es mentira. Uno, es una cuestión biológica, natural, tú estás mirando el ambiente y estás viendo cómo te está yendo a ti. Llamar a los niños nombres o apodos feos, enojarse con el niño a menudo, gritar o maldecir al niño. Este es bien grave, amenazar con abandonar al niño. Decirle, este, eh, te sigues portando así, te voy a meter en una institución, te voy a entregar al bienestar familiar, te voy a mandar donde otra persona, te voy a regalar. Y ha habido muchos chistes bien feos que se juega con eso a veces, que es este cuento de decirle al niño, oh, me acuerdo el día que te recogimos allá en ese basurero donde tu mamá te había tirado ahí. O decirle que a veces entre los hermanos, oye, tú sabías que tú eres adoptado, tú no eres... pero este cuento de te recogimos en el basurero, y a veces aparentemente son chistes, como que, como que en la cultura se juega con unos chistes, pero hay que tener cuidado porque en cada niño, cada persona reacciona diferentemente, especialmente cuando tiene la señal bien clara o la percepción clarísima de no ser amado. Eh, amenazar con hacerle daño al niño o a sus familiares, amigos o mascotas. Decirle, cuando vea al perro tuyo, ya tengo el cuchillo para matarlo. Intimidar o asustar al niño. Coaccionar o manipular al niño. Frecuentemente acosar o molestar al niño. Y esto, lógicamente, en muchos casos puede llegar hasta la cuestión del abuso sexual. Tanto en el abuso sexual como en el abuso, como en la violencia física, lo que empeora las cosas es la combinación con el abuso emocional a largo plazo. Eso que te da la sensación de que vives en un, como decía, como estás en un túnel, estás prisionero, de ahí no puedes salir. O ignorar al niño o usar el silencio para controlar su comportamiento. Tienes que tener cuidado en la familia porque si tú puedes tener un niño más extrovertido que de pronto tiene ciertas destrezas cognitivas o baila mejor o hace algo, y si estás permanentemente diciendo cosas muy bonitas sobre el niño que se comporta mejor, entonces el otro niño del cual tú nunca dices nada positivo está comparándose. Este es bien grave, retener el amor, el apoyo y la orientación. Es como que te voy a bloquear y te voy a dejar de hablar por un tiempo y no me hables, no. Descuidar al niño, el cuidado del niño y sus necesidades. Estos son casos, eh, para mí que he trabajado en Estados Unidos en sistemas de bienestar familiar, lo que aquí se llama el Child Welfare System, eh, eh, casos bien lamentables de negligencia física, donde el niño se le deja encerrado en un caso. Y bueno, ahora estamos hablando de, de maltrato infantil, y recientemente cada día en la prensa encontramos historias. Permitir que el niño sea testigo de la violencia doméstica y del abuso. O sea, hay una violencia, hay un maltrato emocional indirecto. Si tú estás expuesto a presenciar violencia, por ejemplo, mucha de la gente que estamos viendo ahora en Colombia y también aquí en los Estados Unidos que ha migrado del campo a la ciudad o que ha migrado de otro país y han presenciado violencia, esa presencia de la violencia se convierte también en ese túnel oscuro del que he hablado, donde tú te sientes prisionero porque, porque tú sientes que no tienes salida, que no tienes escape. Entonces, por eso es recomendable una regla entre las parejas es,
Si van a discutir algo, si van a pelear, no lo hagan delante del niño, si no se pueden aguantar. Y el último que tengo es esto que se llama el gaslighting. Lo voy a dejar y después les explico qué es eso, porque es como poner a la gente en la bruma, en la nebulosa, donde se genera una confusión para que tú mismo creas que te estás volviendo loco, que tú tienes algo malo. Pero más tarde lo explico. Bueno, se ha hablado mucho de bullying y ahora estamos lidiando con el problema grande del bullying o de lo que se llama el matoneo en español, cibernético también, y cómo esto ha llevado, ya la prensa nos ha mostrado cómo hay niños adolescentes que han terminado cortándose las venas o ahorcados por estar siendo sistemáticamente víctimas del acoso emocional. Entonces se caracteriza por un comportamiento agresivo, repetitivo, metódico y sistemático que se produce durante un periodo de tiempo prolongado, porque tú tienes ese alma y uno a veces dice, uno mide la salud mental de un niño por la sonrisa del niño. Es una manera de medirlo, sí. Nosotros hacíamos campañas en Hartford, Connecticut, contra el child abuse, contra el abuso de niños. Y me acuerdo de un póster una vez, un afiche muy lindo que decía LED de Smilinger, que quiere decir, deja que la sonrisa se perpetúe a través de los años. Porque la alegría del niño y la sonrisa del niño te va a dar la medida si todo va corriendo bien o si algo está pasando. Cuando estamos en un tiempo prolongado, el niño se puede ir apagando, aunque a veces disimule por miedo también. El objetivo del acoso en el bullying es intimidar, tiranizar, aislar, amenazar, insultar, amedrentar, someter emocional e intelectualmente a la víctima, es decir, controlarla a través de pensamientos, del pensamiento y o la acción, y satisfacer la necesidad del agresor de controlar, dominar, agredir y destruir a los demás. Hay un deseo patológico, un deseo irracional, como un veneno comunitario, de que la persona tiene ese comportamiento y esa tendencia a agredir a los demás, que como decía, generalmente viene de cadenas transgeneracionales de abuso. El agresor hunde y machaca la personalidad y la autoestima de la víctima. En la mayoría de los casos existe un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o ser una percepción subjetiva por parte de la víctima, porque a veces la misma percepción se puede convertir en realidad, en una sensación de que tienes algo real. En todos casos, tanto con los niños como los jóvenes, lo importante es el vínculo, mantener el vínculo padre-hijo o tío, sobrino o abuelo, abuela, nieta, para poder estar siempre en contacto emocional con el niño y entendiendo qué es lo que pasa. Entonces, si por ejemplo un niño está yendo a un sitio y fue a jugar con los compañeros, si el papá le dedica tiempo y le pregunta, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Ajá, cuéntame, ¿cómo estuvo el partido? ¿Te pusieron a jugar? ¿Qué pasó? Si mantienes ese vínculo y esa capacidad de enganche emocional con el niño te va a decir, en un momento dado vas a ver que arruga la cara o algo, baja los ojos, y ahí te puedes dar cuenta de que a tu hijo te lo están abusando, le están haciendo bullying en la escuela porque lo dejaron en la banca, no lo pusieron a jugar, se burlaron de él, le dijeron que no servía, lo amenazaron con que más nunca lo iban a meter en el equipo. Si el niño aparece con unas lesiones físicas, como que trae algo morado,
entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? O si el niño aparece con problemas de salud física, mental o emocional. O sea, que están apareciendo unos síntomas que tú dices, bueno, y aquí en la casa no está pasando nada, porque esto está pasando con el niño. Si el niño se vuelve retraído y tú estás sintiendo que le falta autoestima, hay mucha timidez. Si el niño tiene problemas de sueño, eh, falta de sueño o a veces mucho sueño y deseando quedarse dormido o diciendo, fingiendo que tiene fiebre o cosas para no ir a la escuela. Abuso de alcohol y de sustancia. Cambios en el comportamiento. Tú tenías un niño antes que venía y estaba hablando chévere, muy agradable, de las películas, de vamos a hacer esto, o que oía una canción y se ponía a bailar delante de la familia y de pronto siente que tu hijo se va apagando y se está retrayendo. Entonces es como que hay que mantener el contacto emocional con este joven para poder tener una conversación. Comportamiento inapropiado para la edad. Si tú estás viendo, puede ser como que el niño está fingiendo ser mayor de lo que es, pero más frecuentemente de que el niño está como en lo que llamamos una regresión, que de pronto hay niños que empiezan a chuparse el dedo otra vez a los 12 o 13 años, o que buscan el juguete de peluche o la almohadita que usaban cuando niños y sientes que están como regresando o se empiezan a orinar en la cama otra vez. Y esto también puede irse hacia el otro lado, que ya siguiendo esta cadena transgeneracional de violencia, el niño puede empezar a tener comportamiento dañino hacia los demás. Y de pronto el niño va y le quiebra el juguete más querido al hermano de quien se siente celoso, o el niño rompe unas cosas a propósito. Es muy frecuente verlos con casos de abuso de animales. Hay una tensión bien grande y el niño está o la niña está abusando de animales. Y lo peor son los comportamientos delincuenciales, de que ya estamos hablando de delincuencia juvenil, o de tener conductas antisociales, es decir, de ir evolucionando hacia una personalidad antisocial o, o lo que llamamos psicopatía. Y lo otro, que es la cuestión acompañada de la depresión, son ideas de muerte, gestos suicidas, ideas suicidas o intentos de suicidio, y desgraciadamente en ocasiones la gente no se viene a dar cuenta, sino cuando la persona ha cometido el suicidio completo. Vamos a respirar otra vez. Esto es fuerte. Esto está pasando. El mundo está violento. Hay una recesión económica que se avecina a nivel mundial. Hay guerra en muchos lugares. Y también hay muchas intenciones de la paz, pero ahora Colombia está en un proceso muy bonito tratando de decir, vamos a lograr la paz total. Yo diría como terapeuta, para lograr la paz total se va a necesitar trabajar toda la historia y ayudar a que la gente procese todo el maltrato físico, emocional o sexual que han tenido. En este caso estoy explicando abuso emocional y no es tan difícil, hay que educar a las personas. Ahorita veremos, no se asusten con todo esto, como les dije. Uno, acuérdense que le pedí dos cosas. Uno, no minimicen lo que yo estoy hablando, y dos, no exageren tampoco. Pero si tú te pones a ver, y yo esta mañana estaba pensando, estaba preparando, me decía, oye, de verdad no hay vacuna contra el abuso emocional, porque te puede llegar de cualquier lugar. Lo importante es estar preparado y entenderlo bien para entender que eso está pasando y para entender que no eres tú quien lo está haciendo, pero al mismo tiempo hay que estar bien con los ojos abiertos de que inconscientemente nosotros vamos a continuar la cadena. Y la presencia en la cadena del abusador es que tú
también te vuelves una persona abusadora. Y uno dice, bueno, hay que romper la cadena. Respirar profundo, gente. Esta es una sesión educativa y la intención fundamentalmente es mostrar qué es qué es lo que se llama maltrato psicológico. Bueno, aquí vamos con un test que espero pues les vaya bien en las parejas. Imagínense, una relación de pareja son dos universos. Son dos mundos diferentes que se juntan, dos culturas, dos historias, dos maneras de pensar, dos hábitos diferentes, biorritmos diferentes. Y llega el momento en que lógicamente hay choques, ¿verdad? Y si no se dedica tiempo a cultivar bien la relación, entonces hay muchas cosas que no se procesan. Y a veces que aparecen personas que tienen una historia de venir de familias donde era común el maltrato psicológico entre los padres o entre los abuelos. Y entonces eso es como que tú lo chupaste, lo asimilaste y te entró en las venas y en el alma. Y entonces aparecen unas personas abusadoras. Se dice estadísticamente que de 6 a 7 personas, 7% de las personas han sido maltratadas psicológicamente. O sea que es un porcentaje bastante alto. Entonces, repito de nuevo, no minimicen la lista. Tengo 30 señales de maltrato en una pareja. No la minimicen, pero tampoco la exageren, ¿ok? Y tienen que balancear a ver si todo esto está combinado con desamor, que ahí es donde la cosa se pone grave, o si por el contrario, pues vives con una buena persona, responsable, contribuyente, colaboradora, que aunque no exprese mucho emociones positivas, que al mismo tiempo sea una buena persona, pero que aprendió un estilo de hacer las cosas. Cuando yo voy a ciertos sitios, escucho frases en público de esposos o esposas burlándose o criticando al cónyuge. Y la gente se ríe y la persona se ríe, pero repito otra vez, hay el poder de la palabra, el poder del lenguaje, el poder de los gestos. Y esto puede terminar produciendo maltrato. Bueno, vamos a ver si, para que entiendan, yo encontré este test en un website que se llama Psicología y Mente, y ahí lo pueden encontrar. Y me pareció genial porque en vez de explicar científicamente muchas cosas, pues con las preguntas uno ve el perfil de un abusador o una persona abusadora emocional. Controla el dinero que gastas. Tienes que pedirle el dinero a tu pareja. Pides permiso a la hora de comprar algo, ya sea para ti, para otras personas o para la casa. Aquí vamos con el control. Te dice cómo tienes que vestirte. Si vas de alguna manera que no le gusta, se enfada contigo y entonces tú decides cambiarte. Hay prendas que no te pones porque sabes que a la persona no le gusta y que vas a tener problemas. Recuerden lo que estábamos hablando, de que tiene que ser pervasivo, continuo, a largo plazo, repetitivo. Porque si cualquiera de estas cosas es algo ocasional, en una relación amorosa, pues no va a tener el mismo impacto porque tú no te sientes prisionero, ¿verdad? Y de pronto, de verdad, te veías tan joven o tan sexy, pues que la otra persona se asustó de ir a un baile contigo así y prácticamente pues te pidió pues que te cambiaras. Sería una cosa diferente. Se enfada si inviertes más tiempo en tus amistades o familiares del que la persona considera necesario. Mantiene relaciones sexuales aunque no te apetezcan porque si no se enfada. Haces cosas que no te apetecen o con las que no estás de acuerdo para evitar una discusión. Controla tu celular, tu móvil y tus redes sociales.
Tienes que informarle todos tus horarios. Esta pregunta tengo que aclarar. O sea, hay unas cuestiones de, como decimos en inglés, de safety, de seguridad. Si tu esposo va a salir a las 9 de la noche y tú quieres saber cuánto tiempo va a estar fuera y por lo menos tener una indicación de que la persona está segura. Lo mismo con la esposa. Esto sería diferente, pero si tienes que informar todos tus horarios, es como que tú estás prisionero, prisionera y no tienes ninguna libertad. ¿Le quita importancia a tus logros personales o profesionales? Cuando haces algo por tu pareja, ¿te lo agradece o te hace sentir que es tu obligación? Organiza tu tiempo libre. ¿Sientes que en los ratos de ocio tienes que consultarle cómo vas a invertir ese tiempo libre que tienes? Esto sería bien fuerte. Cuando tienes algún problema, lo minimiza con comentarios del tipo, eso no es nada. Tú siempre quejándote por todo. Recuerden de nuevo, si es el comportamiento repetitivo a largo plazo, esto va produciendo una huella poco a poco. En una discusión frecuentemente cedes tú, aún teniendo la razón, porque podría pasarse días sin hablarte y haciéndote el vacío. O sea, hay una manera de castigar, que es con la deprivación del afecto o del comportamiento o de la palabra. Te retiro la palabra, o sea, te castigo, como se dice popularmente, te castigo con el látigo del desprecio. Si tiene un problema fuera del ámbito de la pareja, quiere decir la mujer o el hombre tienen un problema en el trabajo o con su propia familia, ¿te hace sentir responsable por el problema que la persona tiene? ¿Te hace sentir que no sabrías cómo seguir adelante si no estuvieras a su lado? O sea, prácticamente degradándote a que estás completamente dependiente o prisionera. ¿Te sientes culpable cuando te enfermas? Porque la persona puede sentir que el abusador o la abusadora te quiere siempre energético, energética, productivo, productiva. Si estás en público, temes decir lo que opinas por si acaso te trae consecuencias con tu pareja. Ese es bien común. Usa el chantaje emocional a menudo para lograr sus objetivos. Te recuerda una y mil veces los errores que has cometido. Esto es machacarte en el alma. Y de ahí viene que muchas personas no se atreven a reconocer o decir, bueno, cometí este error. Y entonces empieza la escondedera y empiezan las mentiras y las verdades a medias, porque hay un problema de comunicación bien grave. ¿Has dejado de contar tus problemas de pareja a tu entorno, gente privada, amiga tuya, porque sabes que si se llegara a enterar, se enfadaría mucho contigo? O sea que parte de lo que hace la persona abusadora es tratar de secluir, aislar y dejar a la persona segregada para poder coger control. Entonces ahí viene como una regla tácita de que está prohibido que le cuentes a nadie el problema que tienes conmigo. Y eso pasa aún en muchas personas que impiden al máximo que la esposa o el esposo vaya a terapia o busque ayuda porque la otra persona se va a enfadar. Temes cómo decirle algunas cosas porque sabes que su reacción puede ser desproporcionada. Notas que cuando un mismo hecho lo realiza otra persona lo valora más positivamente que si eres tú quien lo realiza. Eso es bien fuerte. ¿Te sientes incómodo o incómoda si te mira alguien del sexo opuesto por si acaso tu pareja se diera cuenta y pudiera ser motivo de otra discusión? Mejor dicho, hay que aparentar fealdad entonces para que todo esté bien. ¿Sientes que necesitas su aprobación en cada cosa que haces o incluso en lo que piensas? Imagínate, eso es el deseo hasta de controlar lo que tú piensas. La manera en la que se dirige a ti ha cambiado transformándose en imperativa, controladora, dominante. ¿Sientes que no puedes ser tú misma o mismo cuando estás con tu pareja? ¿Sientes que aún
sin que tu pareja esté presente, cuando quieres ser tú mismo o tú misma, piensas en que tal vez le moleste a tu compañero o compañera y dejas de hacer las cosas que querías. Te trata como si fuera tu padre o tu madre en lugar de tu pareja. Las decisiones importantes las tomas sin tener en cuenta tu opinión. Te hace dudar de tus capacidades. ¿Sientes miedo con tu pareja? ¿Cómo les pareció este cuestionario? Está fuerte, ¿verdad? Vamos a respirar otra vez. Y acuérdense, no minimizar, no exagerar, ¿ok? Porque uno dice, de alguna manera, cuando uno revisa esas 30 preguntas, a uno como que dice, wow, esta me llegó y me cogió, y uno se pone a evaluar. Hay que evaluar con calma. Recuerden, persistente, repetitivo, crónico, sostenido, a largo plazo, donde estás privado de la libertad. Y lo peor es cuando tú tienes una sensación de desamor, porque al final lo voy a explicar. Lo que agrava las cosas es cuando tú sientes que no te aman. Porque si tú sientes que te están amando, aunque te hagan algunas cosas de esas, se vuelven más manejables, porque tú sabes que la persona está enamorado o enamorada de ti, y, 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 que, y que la persona te necesita y te ha demostrado el afecto en muchas ocasiones. Entonces eso no lo justifica, pero por lo menos minimiza el impacto emocional. Bueno, ahora sí voy a explicar esto del gaslighting. El lighting significa la luz. Y el gas significa gas. Por allá en los años 30 hicieron una obra de teatro que se llamaba Gaslight, que terminó siendo después una película clásica llamada Gaslight. Creo que la actriz era Ingrid Bergman, en 1938, que era el caso de una pareja donde el hombre estaba tratando de controlar, manipular y enloquecer a la mujer para tenerla controlada, y entonces tiraba un poco de gas en el apartamento de ellos, y ese gas oscuro oscurecía el ambiente. Y entonces ella le decía, mira, estoy viendo que esto está oscureciendo. Y él le decía, no, yo lo veo claro, yo lo veo normal. Y le iba subiendo hasta que terminó encerrando a la mujer, y la mujer convencida de que se estaba volviendo loca, porque él le decía. Entonces gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Cuando yo empecé a estudiar esto se ha venido aclarando en los últimos 20 años. El campo de la psicología ha progresado mucho en lo que es el gaslighting. Cuando yo aprendí el concepto de gaslighting, dije, mira, esto es mucho más común. Y es lo que te hacen en muchos sitios, de manipularte, y tú decir, pero ¿te acuerdas el día que él que hiciste esto y tú le dijiste a mi mamá esa grosería? Y tú dices, no, yo jamás dije eso fuiste tú. Y la persona lo hace de una forma tan convincente que tú puedes terminar dudando de tu propia memoria. Entonces termina produciendo dudas sobre tu capacidad de recordar bien, dudas sobre el propio raciocinio, dudas relacionadas con la propia salud mental tuya, y lógicamente una bajada del nivel de autoestima. O sea que este fenómeno de ponerte en las nebulosas, en las brumas, como que te van apagando la luz de la casa y tú estás viendo más oscuro y te dicen, no. Y tú sientes que se va armando toda una cortina de humo, y a veces la persona lo manipula de una manera que convence a las personas cercanas a ti de que tú estás viendo las cosas mal. Entonces cuando tú vas a chequear afuera, la gente te dice, pero no, si tu pareja es tan divina, es tan divino, mira, no, es una persona perfecta. Y entonces tú te sientes como que, oye, espérate, eh, de ahí viene, tú te sientes como que, oye, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca.
De ahí es donde viene esta frase tan común que escuchamos que dice luz de la calle y oscuridad de la casa. Consecuencias del maltrato emocional. Vamos a aprendernos bien esto. Prevención, estar siempre como si estuviera caminando, como si se estuviera caminando sobre cascaritas de huevos, tratando de evitar problemas. Baja autoestima, sentimientos de minusvalía, ansiedad anticipatoria, estrés, depresión, tristeza y desesperanza. Quejumbrosidad, a personas que se quejan mucho, y eso a veces puede ser un síntoma de que han sido expuestas al maltrato psicológico. Apatía, dejadez y descuido en el aspecto físico. Inseguridad y dependencia emocional. Adicción al alcohol o drogas o medicamentos no recetados. Comportamientos autodestructivos, comportamientos compulsivos, por ejemplo, comprar muchas cosas para tratar de distraer la mente. Problemas familiares y con los amigos quienes están siendo manipulados por la persona abusadora. Aislamiento social para evitar problemas con la persona abusadora. Es posible que la persona que está siendo abusada se aísle. Alteraciones en los patrones de sueño. Desconfianza. Aquí vienen cosas fuertes ya desde el punto de vista emocional, porque es posible que la persona perciba el mundo de una manera diferente. Siente que no puede confiar en nadie y cualquier persona le puede hacer daño. Lógicamente, esto va a traer dificultades en las relaciones de pareja o con la familia o con los amigos. Pasiones negativas, rabia, vergüenza y culpa. Y ya estamos aprendiendo en las últimas investigaciones que estas pasiones negativas contribuyen a la aparición de enfermedades crónicas. Pues la persona se puede expresar porque a veces el cuerpo expresa lo que la boca no puede expresar. Aparición de síntomas físicos y enfermedades inexplicables como dolores de cabeza o espalda. A veces por descuidar la salud se desarrolla obesidad y diabetes. Inapetencia sexual, dificultades para conectarse sexualmente, lógicamente, si hay desconfianza, problemas de alimentación, siendo poco apetito, bulimia o por el contrario, pues comer mucho. Desorganización de la vida, dificultad en concentrarse, trabajar en las metas, enfocarse y progresar. Dificultad para tomar decisiones. Uno lo siente cuando uno encuentra personas decaídas, desorganizadas, uno empieza inmediatamente, por lo menos yo hago eso en los casos que veo, me voy inmediatamente a ver la historia, a ver dónde está el maltrato psicológico. Confusión mental, duda de su propio criterio, y esto es el efecto del gaslighting. Problemas de identidad, la persona desarrolla un tipo de personalidad para adaptarse, dejando de ser tú misma o tú mismo. Irritabilidad, volverse una persona abusadora con otros y perpetuar el ciclo. Cuando vemos casos de personas maltratadoras físicas o emocionalmente, casi siempre vas a encontrar que hay una historia transgeneracional, o sea que viene una cadena de violencia. Bueno, vamos a resumir y voy a dar algunas recomendaciones de qué hacer. Generalmente hay una cadena transgeneracional de abuso psicológico. Los consultorios psicológicos, psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos y los hospitales generales y las cárceles están llenas de personas que han sufrido algún tipo de maltrato psicológico. La severidad de los casos, la gravedad, va a depender de dos factores. Uno, la severidad, qué tan fuerte ha sido, la continuidad y la duración. Y segundo, la realidad o la percepción de la falta de amor y aprecio. En la práctica clínica se observa que la exposición crónica al maltrato emocional causa dificultades para tener relaciones sanas de pareja y de familia. A la gente le cuesta poder construir una familia feliz. Tiene dificultades para disfrutar la vida porque estamos con el sistema de alarma donde no podemos
permitir la libertad de ser nosotros mismos. Tendencia a perpetuar el ciclo y abusar a otras personas. O sea que ese es como un resumen de las implicaciones a largo plazo. ¿Cómo enfrentar el abuso emocional? Aquí están los títulos en azul. Educación y entendimiento. Lo primero es lo que estamos haciendo aquí hoy. Educarse y entender qué es el abuso psicológico. Aprender a reconocerlo. Entender cómo es que lo están abusando uno. Eso es importantísimo, que uno tenga claro. Y al mismo tiempo tienes que tener claro y ser honesta y honesto contigo mismo. ¿Será que yo también ya estoy participando en la cadena? Evaluar la realidad. Asegurarse de no creer o comprar, entre comillas, lo que te están diciendo. Rechazar mentalmente lo que te está pasando. O sea, que te tienes que blindar para que cuando ya tú entiendes que eso es lo que te está pasando, entonces tú dices, fíjate, ya viene otra vez con el mismo jueguito, la misma cosa. Este análisis lo tienes que hacer objetivamente, porque ahorita vamos a ver lo que son los mecanismos de negación y de proyección. Ahorita explico. Diagnosticar a la otra persona. No es que tú seas un psiquiatra o psicólogo, pero entender que el problema lo tiene la otra persona, que el problema externalizar. Y al mismo tiempo te va a ayudar a entender su historia y la cadena transgeneracional de esta persona abusadora. Es decir, bueno, entiendo de dónde vengo. Entenderlo, la cadena transgeneracional no justifica a la persona ni significa que te vas a dejar abusar porque, ay, pobrecita ella, pobrecito él, es que lo abusaron de chiquito y entonces, ajá, él es así. No, tú vas a rechazar eso. Entonces, aquí viene un punto bien importante. ¿Cuál es la decisión que quieres hacer? ¿Quieres mantener la relación? Generalmente la gran mayoría de las personas quieren mantener la relación o te quieres separar, o sea, le vas a decir adiós a esto, sobre todo cuando hay niños de por medio, hay un presupuesto de por medio, hay una vida larga en común. Y esto es más fácil de tú ves una persona manipuladora, controladora, abusadora, y tú a veces, como decimos en las charlas educativas, si sientes que alguien te está tratando de controlar y abusar al comienzo de una relación y no has empezado la relación, corre, sal corriendo. Pero en otros casos, si tu decisión, porque es lo que más te conviene, es mantener la relación, entonces vas a tener que intervenir manteniendo el vínculo. Tienes que entender los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa desafortunadamente más comunes en el mundo son negación y proyección. Negación quiere decir yo no, oh no, yo estoy limpio, estoy limpiecita. Y proyección significa él lo hace, yo no hago nada, yo soy la víctima. Y proyección significa decir es otra persona quien tiene el problema. Confrontación, confrontar a la persona abusadora y explicarle que te estás sintiendo mal y que te estás sintiendo abusado o abusada. Hacer a la persona consciente del abuso que está cometiendo. En ocasiones la persona por temor no lo dice y entonces la otra persona se envalentona como que tiene la razón de ser así y lo sigue haciendo. Yo he conocido muchos casos y en terapia he trabajado con algunas personas que confrontaron a la otra persona y dicen, mira, yo creo que me estás abusando. Se forma un problema aparente, pero en la mayoría de los casos se acaba el abuso. Si el abuso se pone peor, entonces ya hay que insistir, buscar ayuda o de pronto tomar acción. Tomar acción en el momento de ser abusado emocionalmente. Por ejemplo, te dijeron algo y tú dices, mira, papito, mamita, calma, eso no es así, me estás abusando, estás interpretando las cosas mal, o a veces te tienes que levantar del sitio donde estás y te vas. Comunicación, expresar los sentimientos en varias formas posibles, hacer consciente a la otra persona, por ejemplo, escribir una carta, un mensaje de voz o un video. Yo he ayudado a varias personas con las que he trabajado a escribir unas cartas
Y a veces, ahora recientemente tuve un caso donde la carta fue mágica. Esta persona no sabía de verdad el impacto que estaba produciendo en la otra persona. Romper el ciclo. Esto sí, tienes que hacerte un análisis mental, no tienes que culpabilizarte, te debes perdonar siempre y debes tratar de perdonar a los demás, pero al mismo tiempo ser consciente de que hay algo dentro de ti en esa cadena y hacer todo lo posible por no abusar a otras personas. Buscar ayuda profesional, buscar ayuda psicológica para procesar el abuso. Si has sido abusado crónicamente, eso lo tienes que procesar. Eso no se va a lavar por sí solo. Va a estar dentro de ti, te va a aparecer en los sueños, te va a aparecer en la dificultad que tienes para entregarte en una relación o para establecer vínculos. Te va a crear problemas en el trabajo, problemas con tus jefes, con muchos sitios. O sea que es mejor procesarlo para limpiar. Y este es el que más me gusta, crecer personalmente para lograr la independencia económica, social y emocional. Siempre hay que buscar la autosuficiencia. Reflexiones finales, ya para terminar. Evitar los estereotipos. No todos los casos son iguales. Aún en el mismo hogar, el impacto en cada hijo puede ser diferente. O sea que otro factor del que les quiero hablar es de la cultura. Estar pendiente de si hay algunos defectos en los patrones de comunicación culturales que hacen que el abuso se vuelva como medio normal. El poder del optimismo, siempre la fe. Mi mamá decía, lo más importante es la fe, todo lo demás vendrá por añadidura. Este me encanta, que es el poder del amor. O sea, el amor, si tú cultivas el amor dentro de ti, el amor a ti mismo, a ti misma, el amor a los demás, eso es bien curativo. El poder de la espiritualidad y el perdón. Perdonar no significa tolerar. Perdonar significa que tú sacaste el gusano que tienes adentro y entiendes y perdonas a la persona. La vida espiritual, lógicamente, yo soy católico y para mí, pues, muchas de las cosas estas las arreglo en una iglesia. No todo el mundo hace eso, pero hay diferentes formas de espiritualidad también. Hay gente que lo logra con el yoga, con la meditación, con actividades artísticas, sirviendo a los demás. Y esto es bien bonito. Todo el mundo se puede sanar. O sea, eso para mí, mira, a mí no he conocido a nadie que no se haya puesto a trabajar seriamente en un proceso de sanación que no se haya sanado. Y esto es bien importante. Tú no eres responsable de lo que pasó en el pasado, pero sí eres responsable de lo que vas a hacer en el presente y en el futuro. O sea que esta es una ley bien grande y aquí es donde mucha gente se equivoca porque se quedan rumiando la venganza y prisioneros. Y mientras tú permitas eso, tú vas a seguir siendo abusada porque tú mismo, tú misma te estás abusando, rumiando otra vez, masticando y regurgitando el dolor, porque estamos hablando ahora de, olvídate de ser una víctima, conviértete en una responsable sobreviviente y una persona triunfadora. Siempre hay una segunda oportunidad y una tercera oportunidad de tener una niñez feliz. Y ahora lo voy a referir de nuevo. Este es un ejemplo de lo que yo posteo en el gimnasio psicológico en Instagram. Y si una niñez sufrida no te condena a ser un adulto infeliz. Y ten cuidado que igualmente una niñez feliz no te garantiza la felicidad en la vida adulta, especialmente cuando tú has cogido responsabilidad. Cuando tu niñez feliz era fabricada principalmente por tus padres y después no cogiste responsabilidad para tú garantizar tu felicidad en la vida adulta. Muchísimas gracias. Aquí tienen mis contactos, me pueden escribir a Rojano PhD o seguirme en el gimnasio psicológico en Instagram o Facebook. Tengo un website, ramonrojano.com.
A los que les gusta el LinkedIn, encuentran allí como Ramón Rojano. Generalmente escribo cosas en inglés y tengo un pequeño canal de YouTube empezando. Bueno, Marta, te doy el poder y muchas Muchas gracias por gracias. escucharme. Muchas gracias, Ramón. Es muy interesante esta conferencia. En este momento vamos a abrir un espacio eh, para que todos nuestros participantes puedan formular sus preguntas, inquietudes, comentarios. Lo pueden hacer a través del chat que está dispuesto. Entonces, a partir de este momento, vamos a abrir este espacio para comentarios. Nos comenta Alisa Cantillo, dice, qué tristeza, doctor. Es cierto, los chistes, en muchos casos, los detesto. Me hirieron mucho desde niña. La cultura de los pueblos, sin querer, lastima la autoestima. Bueno, Ramón, eso es muy cierto. Infortunadamente, vivimos una cultura en la cual creería por desconocimiento o ignorancia, por muchas generaciones, nos ha costado como mm, atender de una forma bonita a nuestros hijos, porque la crianza a través de las generaciones ha sido así. Y como lo comentas, a través de las generaciones se perpetúa este tipo de, digamos, de comportamientos de los padres hacia los hijos. En ese orden de ideas, yo quiero pues formular una pregunta o que me cuentes desde tu punto de vista como psiquiatra, ¿cuáles consideras que son esos tres pilares o esas tres cosas importantes que nosotros como padres en todo momento debemos velar en cuanto al bienestar psicológico de nuestros hijos? Como tres cosas que nosotros como padres digamos, esto sí, solo sí, y garantiza, digamos, ese escenario de salud psicológico óptimo. Primero, el vínculo. Yo insisto mucho en la calidad del vínculo. Si tú estableces un vínculo fuerte con una persona, ese vínculo, pero tiene que ser sostenido a través del tiempo y repetido. Segundo, los hábitos dentro de las relaciones familiares. Estamos hablando de relaciones de... Marta tiene una linda niña, supongo que la pregunta va guiada a qué haces con relación a la relación madre-hija, padre-hijo, padre-hija, etcétera, de los padres hacia los hijos, establecer el vínculo. Los hábitos y las rutinas, siempre hay que mantener el contacto, siempre hay que mantener el contacto emocional diariamente. No estamos hablando, ya sabemos la diferencia entre cantidad de tiempo y calidad de tiempo, así sean 10 minutos, 20 minutos, un momento emocional de comunicación para estar compartiendo en buenas rutinas. Y lo otro es la expresión del afecto, que es estar seguro. Yo digo, mira, todo el mundo a los 3 días se le olvida de que lo quiere. Y a veces te dura una semana, pero no te dura más de una semana. Como te pases una semana sin, ya estamos en una deprivación afectuosa y se produce un vacío, una sensación de vacío. Y repito nuevamente, el tremendo poder de decir te quiero, te amo. Hablamos del poder del abrazo, del poder del contacto físico o del contacto emocional, el poder de una llamada. Ahora, aunque estés lejos, ya tenemos la ventaja del WhatsApp, de las diferentes redes sociales, de los textos, de mandar algo. No manden solamente corazoncitos, porque todo el mundo manda corazoncitos. Ya el corazoncito dice, a mí no me manden más corazoncitos. Una vez vi un meme que decía, a mí no me manden más corazoncitos, ven y dímelo, exprésamelo a mí mismo. Entonces la expresión, mantener el vínculo, crear el vínculo y sostener ese vínculo. Los hábitos rutinarios de comunicación que faciliten el desarrollo emocional normal de
un niño y de una familia. Eh, y tercero, la expresión del afecto. Y diría un cuarto que es, está pendiente de que tú estás bien, porque a veces decimos, ¿quién nutre al que nutre? Y a veces los padres no pueden dar ese afecto porque no lo están recibiendo de alguna manera o están tan atiborrados de responsabilidades o de recuerdos malos que no se han procesado. Entonces es como que el cuidandero tiene que ser cuidado también. Hay que hacer una cadena de cuido y diría un quinto, si hay una cadena en tu familia, rómpela contigo, que hasta allí llegue la cadena del abuso. Bueno, muchas gracias, Ramón. Muy interesante, digamos, estos pilares que nos acabas de comentar. Bueno, por otro lado, dentro del chat vemos unos mensajes muy interesantes para ti, Ramón. Cordial saludo desde Sagún, Córdoba. Ingresé un poco tarde, pero logré captar lo esencial del mensaje, valioso para la vida propia y para los demás. Yedis María Fonseca, excelente conferencia, doctor Rojano, compartiendo conocimientos significativos. Bueno, Mini Luz del Rosario, gracias Ramón, gracias a la Universidad del Norte. Un abrazo afectuoso, doctor Ramón, desde Panamá, por el movimiento de ternura y buen trato. Mil gracias por esta información tan importante. Bueno, tenemos otra pregunta. No alcanzo a ver quién la formula. Andrea, no alcanzo a ver tu apellido, pero bueno, voy a formularla. Dice, buenos días. ¿Cómo puedo ayudar a canalizar el enojo y la ira en un adolescente de 16 años? Bueno, enojo y la ira hay que meterse de nuevo a tener una relación vincular, de buscar la manera de estar allí. Hay que tratar de ver el patrón de comportamiento que tienes. A veces puede ser que el joven está rechazando de que la familia lo está infantilizando y no le está permitiendo crecer. O sea que habría que tener ciertos niveles de tolerancia, involucrar a las amistades dentro de la vida familiar, conocer a los amigos, buscar canales de desfogue, sea principalmente actividades físicas como el deporte físico y nunca te olvides de el poder de la comunicación del afecto con la persona, porque de pronto si estás viendo al adolescente como que esta persona tiene un problema, entonces tú estás generando la sensación de que mi mamá o mi papá solamente me ven como un problema. Y tú tienes que empezar a reconocer las partes positivas y hablar de esas partes positivas. Por otro lado, estar tranquilos, ¿verdad? Porque a veces son crisis temporales de adolescencia, pero alguien tiene que estar comunicándose con ese niño, con ese joven, a ver qué está pasando. Porque en ocasiones lo que está pasando es que el niño está siendo víctima de bullying o de abuso por otro lado, y entonces viene a la casa y reproduce lo mismo que le están haciendo. Entonces hay que meterse, no se puede uno desenchufar de los hijos, o sea, uno, mejor dicho, hay que hacer maromas para seguirse comunicando con los hijos. De acuerdo, Ramón. Bueno, tenemos una pregunta interesante por aquí. Dice, ideas suicidas. Frecuentemente se presenta en los jóvenes estas ideas suicidas. ¿Cómo hacemos para diferenciar estas ideas suicidas de la manipulación? Uno en terapia de familia uno dice, si una persona amenaza o habla de ideas suicidas o de gestos suicidas, si la persona para conseguir algo necesita decir eso, es porque la persona no está bien. O sea que no nos vamos inmediatamente a estereotipar al joven y decir, me está manipulando con eso. Pero si la persona tiene que sentir que tiene que manipular diciendo eso para conseguir algo, es porque algo no está bien en la relación con los padres.
Eh, y siempre hay que tomarlo en serio. O sea, hay muchísima gente que se ha equivocado, lo mismo con el abuso sexual, perdón, que viene alguien y te comenta, mira, mi tío se me mete en la cama y me toca, dice, no, no puede ser, imposible. Y la gente está tan ocupada que quiere hacer estereotipar a los jóvenes. Estaba viendo recientemente un caso donde unos padres perfectos, divinos, pero la vez que el niño lo necesitó porque un señor que trabajaba allí los abusó, los padres simplemente no le creyeron, aunque eran unos padres divinos toda la vida con él, pero después quedó con ese resentimiento con los papás. Entonces, si estamos hablando de suicidio, estamos hablando inmediatamente de psicólogo o de consejero o de psiquiatra. Hay que buscar de alguna manera y bueno, buscar los planes de seguro que tú tienes. Como en Colombia, el SIDBEN o los EPS te ofrecen algunos servicios psicológicos o buscar ayuda de otra manera en las iglesias. Si alguien está hablando de suicidio, uno dice, siempre hay que tomarlo en serio. Cometes un error pensando que esa es una manipulación. De acuerdo, Ramón, especialmente porque nuestros jóvenes, muchos alcanzan de pronto a comentar sobre sus ideas suicidas, pero la gran mayoría no. Entonces, si ese joven, ese adolescente está hablando de ideas suicidas, debemos escucharlo. Es el primer paso de prevención. Bueno, vamos a finalizar con la siguiente pregunta. Cuando un niño de 5 años ha sido violentado psicológicamente y comienza a presentar actitudes de destrucción y violencia contra los compañeritos en el jardín, ¿cómo puede orientar a su mamá o a su abuela para que realmente ayude a este niño? Eh, bueno, eh, hay unas cosas básicas, que es mirar el entorno familiar del niño y ver qué está pasando en la casa, o sea, qué está pasando, y revisar el entorno escolar a ver si es que el niño está siendo abusado. Hay que vigilar bien qué tipo de programas o de qué tipo de programas en el celular o en el iPad o en la televisión está viendo el niño, porque los niños a veces, sobre todo ahora con esta proliferación de videojuegos violentos, están copiando. Uno va a decir, tiene dos factores, ¿qué está pasando con el niño psicológicamente? Tres factores, ¿qué está pasando con él? ¿Tiene algún problema? Hay niños que a veces lo que tienen es un caso bien grave de hiperactividad y entonces la expresan agresivamente. Entonces, ese niño requiere algún tipo de atención. Otro, ¿qué está pasando emocionalmente con el niño? ¿Qué le está pasando? Eh, y el tercero es de quién y de dónde está aprendiendo ese comportamiento. Porque estamos hablando de lo que se llama el aprendizaje social. Las conductas, generalmente en la vida no hay conductas que no se aprenden. Generalmente el 999 de 1000 conductas que uno haga son aprendidas de alguien por imitación. Uno las vio, eh, y hay que escuchar porque en este momento canciones en el reggaetón, en muchas cosas te invitan a violencia. Hay corridos mexicanos, por ejemplo, que son corridos de violencia. O sea que, ¿qué está pasando con el niño psicológica y mentalmente? Que estamos hablando de que el niño está desarrollando algún tipo de trastorno psicológico. Dos, ¿qué está pasando emocionalmente con ese niño? Tercero, ¿de dónde aprendió eso? Incluyendo en el segundo caso emocionalmente, ¿será que está siendo abusado? ¿Alguien lo está abusando? Ahí hay muchas personas discriminadoras y a veces uno en la misma guardería donde está el hijo de uno no tiene que ir a ver, oye, yo quiero sentarme aquí, puedo venir un día y observar qué es lo que pasa. O sea, dedicar un tiempo, yo diría, lo primero es tomarlo muy en serio y decir, yo tengo que ver qué es lo que está pasando aquí.
Muchas gracias, Ramón. Bueno, voy a finalizar con esta sí es la última pregunta que me parece muy importante, porque a veces no somos tan conscientes del tema del abandono a los niños por parte de los padres. Y la pregunta es en ese sentido, ¿qué efecto traería hacia el futuro a un niño respecto al abandono de sus padres? Eh, Hay dos tipos de abandono. Hay un abandono físico, como decir, estaba viendo un caso el mes pasado de esta persona que el papá lo tuvo y era un hombre de esos en el pasado, pues que cogió, dejó a la mujer embarazada 2 veces y se fue. No tuvo nunca nada que ver con ellos. Entonces ahí tú tienes negligencia física y emocional. Ni siquiera en la calle los reconocía o los saludaba y tuvieron hasta que pelear para que poder poner el apellido del papá. Eso, por ejemplo, es una negligencia emocional grave y condena a un niño a crecer con lo que uno llama de que el niño está despadrado, porque los papás se fueron. Y tienes los otros casos donde simplemente pues los papás crecieron y yo vi este caso en Hartford, Connecticut, de esta niña tan linda que trataba y la mamá, que era una drogadicta, los viernes en la noche se iba a parrandear y regresaba el lunes y se lo dejaba con la abuela, una señora tan divina. Y entonces esta mujer en una de esas locuras tuvo una sobredosis y se murió. Y yo cogí el caso porque me llamaron de urgencia de, mira, se murió. Y cómo le decimos a esta niña de 4 años que la mamá se murió. Pero la abuelita, una persona que no sabía ni leer ni escribir, era tan afectuosa. El caso es muy bonito porque lo importante es siempre tener en cuenta lo que se llama la presencia consistente de un adulto responsable y cariñoso en la vida tuya. La presencia consistente a largo plazo de un adulto responsable y atento y cariñoso hacia ti. Eso es un factor de curación. Entonces, a veces, por eso les decía en las reflexiones finales, no hacer estereotipos, porque no todo el que ha sido abandonado, en este caso esta niña, pues fue lindo que estaba en un restaurante, eh, estos eran puertorriqueños, estaba en un restaurante colombiano y habían pasado como 15 años y resulta que esta niña se había graduado de bachillerato y ya estaba siguiendo una carrera universitaria guiada por su abuela y otros tíos y otros familiares. Y era la niña feliz, riéndose. Es como que tú dices, bueno, pero ¿cómo así? Esta niña creció sin papá y sin mamá, pero estaba esa abuela ahí que se dedicó a ella con amor, la crió. Entonces siempre el abandono de los padres, yo diría que el problema sería si hay abandono total de figuras parentales responsables, porque el abandono de los padres como tal solamente no te va a dar el problema. Yo he conocido muchísimas personas que realmente crecieron sin sus papás, crecieron aparte, en algunos casos porque se murió el papá, la mamá cuando estaban chiquiticos, pero resulta que ese vacío fue llenado por otras personas. Si esto no se llenó por alguien, entonces el niño crece con ese vacío en el pecho, que uno ve mucha gente que tiene como un corazón roto y tiene esa sensación de abandono y de nostalgia porque nunca fue querido. Pero no hacer estereotipos. Y sí, si hay un abandono total de que no ha habido adultos responsables, cariñosos a largo plazo, que te apoyan, que están ahí dándote afecto, amor y cuidado, entonces sí aparecen un montón de problemas emocionales. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tan valiosos comentarios y respuestas. Bueno, quiero finalizar con dos comentarios eh, muy lindos de Ruby Barón y María Alejandra Gutiérrez. Ruby nos dice, es importante trabajar sobre la reconciliación de la historia personal, la autoridad, territorio y comunidad para romper con las espirales del odio, la corrupción y las familias
disfuncionales asociadas a la violencia. Y Claro. Mayra Alejandra Gutiérrez nos dice, excelente conferencia, doctor Rojano. La verdad, es muy difícil romper esa cadena de abuso, ya que se ha visto de generación en generación, pero no es imposible y hay que trabajar y seguir adelante. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por ese No comentario. pierdas, no pierdas la fe. Así es, nos da mucha esperanza de saber que, bueno, son cadenas que tenemos por generación, pero en nuestras manos está romper esas cadenas y buscar un futuro diferente para nuestras próximas generaciones. Así es. Bueno, quiero contarles que esta conferencia, bueno, antes que todo, agradecer pues a nuestro conferencista invitado porque el abordaje de esta temática ha sido supremamente interesante. Y antes de finalizar pues este webinar, quiero contarles a todos nuestros participantes que esta conferencia hace parte de una serie de actividades en el marco promocional de nuestras especializaciones en el área de humanidades y ciencias sociales, específicamente en la especialización en desarrollo familiar. Y hace un mes recibimos con alegría una gran noticia para todos nuestros egresados de Uninorte y para todo el público general, y es que ya abrimos la convocatoria de becas Julio Mubdi para el periodo 2023, es decir, que tenemos una convocatoria de becas para todas las personas que quieran inscribirse en nuestros programas de especializaciones para el primer semestre. Voy a dejar en el chat el link para que revisen pues toda la información de esta convocatoria y puedan comenzar a hacer sus inscripciones. Es importante decirles que en la medida que cada uno de los interesados va haciendo su inscripción en las especializaciones y en esta beca, hacia finales de este año pues tendremos nuestro comité de selección, y siempre es importante aquellas personas que logren inscribirse, digamos, preliminarmente. Y por otro lado, quiero entregarles mis datos porque si desean mayor información sobre nuestros programas de especialización en el área de humanidades y ciencias sociales, específicamente la especialización en desarrollo familiar, que tiene las inscripciones abiertas para iniciar clases el 27 de enero, pueden comunicarse conmigo al correo martar@uninorte.edu.co. Pueden escribirme a mi WhatsApp 314-594-7208, o también pueden agendar una reunión por nuestro sistema de mensajería Bookings. Ustedes agendan la reunión y con gusto estaré atendiéndolos a través de este medio. Bueno, Ramón, llegamos al final de nuestra actividad, de nuestra conferencia, y quiero agradecer especialmente a nuestros participantes porque estuvieron todo el tiempo muy conectados a través de sus preguntas, comentarios y muy conectados en la asistencia a la actividad. Por supuesto, agradecerte a ti que nos has traído una información valiosa y más que información, nos has permitido hacer una reflexión profunda de todas nuestras actitudes, comentarios a veces que lo hacemos supuestamente de manera no intencional hacia nuestros hijos, y sobre todo que lo más importante es que estamos educando con nuestro ejemplo, y nuestros hijos son nuestro Claro. espejo. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros comentarios y nuestros comportamientos. Bueno, ¿Sabes lo bonito de uh-huh. lo que me alegra el alma a mí y me da energía para seguir haciendo cosas como el gimnasio psicológico? Es ver el impacto que esto tiene, y es la sonrisa que a mí me produce de ver cómo ayudar a una persona a rescatar la felicidad perdida o el alma, a transformar la vida. Y bueno, eso es lo que hacemos en la especialización de desarrollo familiar, es educar, hacer técnicas de intervención, entender de dónde vienen las cosas, y es muy bonito. Veo aquí mucha gente conocida, pues
algunas personas que han pasado por estos procesos, y muchísimas gracias a ustedes por estar siempre allí. Sin ustedes no tendría ningún valor lo que yo trato de hacer. Me inspiran y me hacen mantener joven. Y recuerden, como decía mi mamá, la fe es lo más importante. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y siempre hay una segunda oportunidad de tener una niñez feliz. De acuerdo, Ramón. Bueno, a todos los interesados que quieran conocer un poco más sobre nuestra especialización en desarrollo familiar, pueden comunicarse en los canales que acabo de mencionar. Y muy importante lo que nos acaba de comentar Ramón, siempre hay una oportunidad de ser feliz y revivir esa niñez feliz que tuvimos o que tal vez no tuvimos. Y somos finalmente pues los responsables de cambiar nuestra vida y la vida de nuestras próximas generaciones. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias al conferencista y al equipo de mercadeo que nos ayudan para que esta logística pueda ser realidad. Les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Muchísimas gracias, Ramón, nuevamente y feliz mañana para todos.